Saludos a todos, amados hermanos, desde el lugar donde nos estén siguiendo en esta escuela de Berea. Estamos en el nivel 1, formación. Estamos en la lección número 2. Quiero pedirles que tengan a la mano sus Biblias, tengan a la mano manual, un lápiz, un cuaderno para ir anotando. Recuerden que esto es una escuela. Vamos a pedirle al Espíritu Santo nos ayude a compartir la lección en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los estudiantes, cada uno de los hermanos que han afianzado su fe, que van siguiendo este proceso de transformación, Señor, a través de este medio. Señor, en la antigüedad el apóstol Pablo hablaba a los creyentes a través de las cartas. Hoy utilizamos estos medios de comunicación, Señor, para que los hermanos sean edificados en la fe que es a través de tu Hijo Jesucristo. Así es que por este medio yo los bendigo. Bendícelos con toda bendición espiritual, Señor. Abre los ojos de su entendimiento para que Cristo sea revelado en sus corazones. Señor, que el amor del Padre, el amor del Hijo y del Espíritu Santo abunden en sus corazones más y más. Señor, sé tú con ellos, llevándolos de gloria en gloria en este proceso de santificación y de progreso. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos, que así sea. Ayúdanos, háblanos, usa mi vida, Señor, mientras comparto esta lección. Que tu Hijo Jesús sea glorificado, Señor, a través de mí. Te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en la lección número 2, hermanos, y se llama ¿Por qué complicar la salvación? Y queremos basarnos en el libro de Romanos, capítulo 10, del versículo 1 en delante, cómo la salvación no está muy lejos de cada uno de nosotros, no está muy lejos de nuestros vecinos, no está muy lejos de nuestra familia. ¿Por qué complicarla? ¿Por qué hacerla complicada? Es el tema de hoy. Romanos capítulo 10 nos muestra cómo ser salvos, cuál es la forma o el camino para la salvación, cuál es la manera de ser salvos. Y el Señor lo ha dicho en su palabra y lo estaremos analizando y lo estaremos viendo con la gracia de Dios. Quiero leerles primero 2 de Pedro 3:9. Y él dice que no quiere que ninguno perezca, nuestro Señor Jesús, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios anhela. La salvación de la gente. Esa es la visión de Dios. Eso es lo que carga el corazón de Dios. Esa es la misión por la cual Dios vino a la tierra. Ustedes recordarán Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El anhelo del Señor es que todos sean salvos y todos procedan al arrepentimiento. Decía este verso que les acabo de leer. ¿Por qué complicar la salvación? Si el anhelo del Señor es que seamos salvos, Él no complicó las cosas. ¿Sabes que Él hizo las cosas muy simples? Él solo puso un camino para ser salvos. Él no complicó las cosas. No puso muchos caminos, muchas alternativas. Solo hizo uno. Y lo estaremos viendo en un momento más. Romanos capítulo 10 nos hablará de cómo la salvación no está muy lejos de nosotros, está cerca de nuestras bocas, está en nuestro corazón y en la confesión por medio de nuestra boca, y lo estaremos viendo en unos momentos. Salvos, cuando hablamos de la salvación, muchos dirán ¿de qué? La salvación del infierno, claro. La Escritura dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y estar separados de la gloria de Dios es una condenación eterna en el infierno. ¿Salvación de qué? Del pecado. ¿Salvación de qué? De la culpa que trae el pecado. Salvación de vivir una eternidad separada con Cristo. Necesitamos su salvación. Más en estos tiempos que realmente la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca.
al ver todos los acontecimientos mundiales que están sucediendo. La palabra salvación es el tema de todos los evangelios, de cada sermón de los evangelios. Es el tema de la Biblia, la salvación de sus hijos. La salvación implica ideas de liberación, de seguridad, de preservación, de sanidad. Salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra salvación contiene la idea de victoria, de preservación. El Señor Jesús vino a salvarnos. El asunto serio es que Jesús no es un salvador, sino es el único salvador. Él dijo que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, decía el apóstol Pablo, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. El escritor de Hebreos dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay muchos caminos, solo hay un camino, y ese camino es Jesús. Jesús es el camino al Padre. ¿Y sabes? Él vino a buscarte, Él vino a buscarme, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti, Él vino a buscarme a mí. Y Él quiere revelarte a ti, quiere revelarme a mí el camino al Padre. Hoy quiero hablar de 3 tipos de justicia según Romanos 10. Es el libro de Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Está hablando el apóstol Pablo sobre el anhelo que tiene con sus compatriotas judíos. El apóstol Pablo era judío, era hebreo. Y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo anhelo que Israel sea salvo. Les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Tienen celo de Dios, se refiere a que buscan a Dios. Yo sé que ellos buscan a Dios, pero no conforme a la ciencia, es decir, conforme a un conocimiento correcto. Ellos han buscado a Dios, pero lo han buscado en sus propias maneras, lo han buscado en sus propios métodos, lo han buscado en su forma. ¿Qué es la religión? La religión es la manera del hombre de llegar a Dios. Ustedes recordarán en los tiempos de Caín y Abel, el primer sacrificio. Caín buscó su forma, su manera de llegar a Dios. Eso es la religión, la forma del hombre para llegar a Dios. Y ustedes recuerdan que Caín ofreció frutos de la tierra, pero Abel ofreció lo primogénito de las ovejas, ofreció un sacrificio, ofreció sangre. El padre de ellos, Adán, les había enseñado cómo cuando ellos pecaron en el huerto, el Señor había matado un cordero. Tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera remisión de pecados. Y su padre Adán les había enseñado que solo mediante la sangre podía haber perdón de los pecados, que solo mediante un sacrificio de sangre podía ser redimidos de sus pecados. Era algo que su padre Adán les había enseñado. Abel, de una forma muy correcta, entendiendo que Dios había establecido esa forma, esa manera, él trae un sacrificio, mata a lo primogénito de las ovejas y trae un sacrificio a Dios. Pero Caín se establece la primera religión del hombre. Él, en vez de apegarse a la forma de Dios, él crea su propia religión, su propia manera de acercarse a Dios. Entonces él trae legumbres, trae frutos de la tierra, pero esa no era la manera. El Señor rechazó su ofrenda, porque es muy importante ver cuál es la forma y el camino para acercarnos a Dios, la cual nuestro Señor mismo ha establecido ya en su palabra.
El apóstol Pablo dice, doy testimonio, yo quiero, anhelo, el anhelo de mi corazón y mi oración es la salvación de mis hermanos. Doy testimonio de que tienen celo de Dios, buscan a Dios, pero no conforme a la ciencia, no conforme a un conocimiento correcto. Yo quiero que vean la justicia que Dios rechaza, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cheque. Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Yo quiero que usted vea la justicia que Dios rechaza. Dios rechaza la justicia propia. Leímos que Pablo deseaba la salvación de Israel. Sin embargo, por medio de una justicia personal, por medio de obras personales de justicia, no somos declarados justos delante de Dios. La salvación no es por obras. No importa cuán buenos parezcamos ser, nunca seremos lo suficientemente justos para alcanzar salvación delante de Dios. No hay justo ni aun uno. El hombre cree ser justo, de hecho. Pero la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. La justicia propia es la confianza personal en nuestras obras y creer que nuestra buena moral, nuestro buen comportamiento, nuestra buena conducción en la vida de forma ética nos salva. Eso es una justicia propia. Eso es creer en tus méritos personales para salvación. Sin embargo, el Señor Jesucristo en una ocasión contó una parábola, una anécdota, y dijo, 2 hombres subieron al templo. Uno de ellos se daba golpes de pecho, era un fariseo, un escriba, un maestro de la ley, un religioso. Y al lado tenía a un publicano, un gentil, un pecador. Entonces el religioso se daba golpes de pecho y dice, Señor, voltea a ver al pecador y dice, doy gracias que no soy como este pecador. Dice el Señor Jesús, sin embargo, el gentil, el publicano, el pecador voltea al cielo y ni siquiera quiere expresarse con toda confianza y dice, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Se daba golpes de pecho, no quería ni voltear al cielo. Y dice el Señor Jesús, ¿quién de ellos dos salió del templo justificado? Dijo el Señor, el segundo, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué el otro no fue justificado? Porque confiaba en sus obras, confiaba en su justicia propia, confiaba en su buen comportamiento. Mire, amados, solo hay 2 maneras de llegar al cielo. Una es a través de la fe en Jesucristo o a través de una justicia propia perfecta, de una perfección en nuestro andar. ¿Y sabes? Honestamente, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, hemos cerrado. Y por cuanto hemos cerrado en uno solo de los versos de la ley, somos culpables de toda la ley. No podemos tener justicia por medio de las obras personales, por medio de los méritos humanos. No hay justo ni aun uno. Todos, dice la Escritura, todos. Y eso nos habla de la universalidad del pecado. Todos, no hay uno solo que no necesite salvación. Dios rechaza la justicia propia. Dice el versículo 3 en Romanos 10, verso 3, ignorando la justicia de Dios, procuran establecer su justicia propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. También nos dice la Escritura en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Te das cuenta? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ninguno puede ser justificado mediante las obras de la ley. El apóstol Pablo sabe de lo que está hablando, pues él era un hombre que tenía mucha confianza en su justicia propia. Cuando él habla de él mismo,
da su testimonio en Filipenses 3:4. Él dice lo siguiente: yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, si alguno piensa que es justo, dice, yo más. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, vengo de una tribu hebreo de hebreos, tribu de Benjamín. Soy un fariseo en cuanto a la ley, en cuanto a buscar a Dios y al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Él tenía justicia personal, justicia propia, él decía, en cuanto a la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia propia, verso 9, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, y la justicia que es de Dios por la fe. ¿Te das cuenta? No teniendo mi justicia propia. El apóstol Pablo reconoció que toda su justicia propia era insuficiente. Y él dijo, todo eso lo tengo por basura. Todo eso lo tengo por pérdida. Con tal de recibir la justicia que es de Dios por la fe. Él estaba haciendo a un lado su justicia propia. No somos buenos, amados. Creemos ser buenos. Sin embargo, todos hemos pecado. El pecado entró por Adán y así a todos los hombres. Todos tenemos la naturaleza del pecado, lo cual hace imposible que por medio de nuestras obras seamos salvos, amados. Básicamente, en todo el mundo solo existen dos religiones, nada más. Uno, la que le dice que usted no puede ser salvo por ningún medio, usted es un pecador, usted está en bancarrota espiritual, usted no puede hacer nada para ser salvo, no puede alcanzar la salvación, está incapacitado, lisiado espiritualmente para alcanzar la salvación, pero la puede alcanzar por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la religión de la Biblia. Pero están todas las demás religiones que a usted le dicen que por medio de las buenas obras, haciendo buenas acciones, usted puede alcanzar la salvación. Solo existen dos tipos de salvación, dos tipos de religión: la salvación por fe y la salvación por obras. Dice Romanos 10, capítulo 6, y vea cómo el Señor nos revela la salvación. Sabe que la salvación no es algo que nos hemos ganado, es algo que hemos recibido, es un regalo. Por eso hablamos que la salvación es un regalo que no puede desperdiciarse, es un regalo. Nosotros no la obtenimos, no la obtuvimos, nosotros solo respondimos, recibimos el regalo. Alguien más ha obtenido ese regalo. ¿Quién lo obtuvo? Jesucristo. Él hizo su obra perfecta en la cruz del Calvario. Vivió una vida perfecta. Él sí vivió una justicia perfecta. Él no pecó. Él caminó en santidad. Él caminó en comunión con su Padre. No hubo en él pecado. Dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecernos de nosotros y nos comprende, porque en todo fue tentado, pero sin pecado. Jesús no pecó, no hubo pecado en él. Él obtuvo la salvación para nosotros. Nosotros la aceptamos solamente por la fe. La salvación se recibe por fe. Vea la justicia, cómo Dios revela su justicia hacia nosotros. Romanos 10, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas, la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón,
¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra de fe. Cerca de ti está la salvación. La salvación no es algo que está muy lejano de los hombres. Está cerca de ti. No es algo que esté escondido a los hombres. No es algo que esté oculto. Cerca de ti está. No es algo que los hombres no alcancen. No es algo inalcanzable para los hombres. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cuando el apóstol Pablo habla de estos versículos, él está hablando de un verso de Deuteronomio 30. Deuteronomio 30:11. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Cuál mandamiento? Está atrás en Deuteronomio 30:10. El mandamiento de convertirte a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El apóstol Pablo está leyendo Deuteronomio 30:10 y 11. Y él dice, convertirte al Señor de todo tu corazón. Este mandamiento no es demasiado difícil de ti, ni está lejos. Versículo 12, Deuteronomio 30:12. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá esa salvación. Y nos la hará oír para que la cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Lo ves? La salvación no es algo lejos, no es algo inalcanzable al hombre. El apóstol Pablo dice, cerca está de ti. Dios revela que su salvación no está muy lejos de nosotros. Hay una justicia revelada de Dios, una justicia por la fe. Hay una manera en la cual Dios nos puede hacer salvos por medio de la fe. Y dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no es algo que está muy lejos de los hombres. Cerca está de tu boca. Y dice la Escritura, si creyeres, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Confesar es estar de acuerdo. Es decirlo, declararlo, estar en acuerdo. Jesús es el Señor. Es decir, si estás de acuerdo en que Jesús, ese judío que nació hace 2000 años, ese hombre que caminó en la tierra, que nació de una virgen, ese hombre que fue perfecto, que murió en una cruz por tus pecados, que murió en una cruz por mis pecados, murió allí por nuestra maldad, murió allí por nuestras iniquidades, derramó su sangre. Si tú crees que ese Dios vuelto hombre es el Señor, es decir, Señor significa, es el que controla todo, es el que ordena. La palabra Señor es eso, el que tiene dominio sobre mí. Si tú creyeres que Jesús es el Señor, y esto es una realidad, ¿sabes? Lo confieses tú o no, esto es una realidad. Pero confesarlo, estar de acuerdo con esta verdad, es algo que te cambia la vida. Es algo que cambia tu vida para la eternidad. Esta es una verdad. Estés de acuerdo o no, Jesús es el Señor. Es el dueño de todo. Es quien ordena todas las cosas. Filipenses 2:9 nos dice lo siguiente. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó a este Jesús hasta lo sumo,
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor. Un día todo el mundo confesará que Él es el Señor. Y unos lo harán gustosamente porque lo han confesado, porque han estado de acuerdo con esta verdad. Pero otros lo harán a regañadientes y dirán, oh, ese Señor. Pero todos doblarán sus rodillas. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Confesarán que Jesús es el Señor. Pero confesarlo en esta tierra, estar de acuerdo con esta verdad, te hace salvo. Dice el verso, Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, decir, Él es mi Señor, estoy de acuerdo en que Él gobierne mi vida, estoy de acuerdo en que Él mande en mi vida, estoy de acuerdo en ya no hacer lo que a mí me parece, sino ponerme a las órdenes de Él, que Él guíe, que Él mande. Él es el Señor. Pero no solo eso, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación no está muy lejana. Muchos dirán, ¿tan fácil ser salvo? ¿Sí? Podríamos decir que sí, pero espérate tantito. Sí, fácil, pero no tan rápido, ¿no? Fácil, pero espera un poco. Tú tienes que creer que Él es Señor, confesar, estar de acuerdo con ello. Pero no solo eso, creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, creer que Él resucitó, creer que ese judío, ese Jesús de Nazaret, que nació en Belén, no solo murió por tus pecados, no solo murió poniéndose en tu lugar porque tú y yo éramos culpables y merecíamos morir en esa cruz, pero Él fue el sustituto, fue quien se puso en nuestro lugar. Murió por nosotros, derramó su preciosa y valiosa sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para la sanidad de nuestra alma, para nuestra libertad y nuestra liberación, para darnos un lugar en el cielo. Dice, si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No solo es creer que Él es el Señor, sino que Él vive, que la tumba está vacía. Creer en el hecho histórico y creer en el hecho de que Jesucristo resucitó al tercer día. Este es el fundamento de nuestra fe. Esto es lo que nos hace salvos. Creer que Jesucristo resucitó. Amados, la tumba está vacía. Nunca se encontró el cuerpo de Jesús. Primera de Corintios 15:14. Pablo 15:20. Pablo está hablando de la resurrección. Y él dice, Cristo ha resucitado de los muertos. El primero de los que, primicias de los que durmieron. Primera de Corintios 15:3 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hubo testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Pedro, los apóstoles, más de 500 gentes. Y el apóstol Pablo dice, hay testigos, y aún viven entre nosotros, cuando él lo escribió en aquel entonces. Nunca se halló el cuerpo. Jesucristo resucitó. Si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, vano sería buscar a Dios. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y estamos muertos en pecados y somos los hombres más dignos de conmiseración. Sin embargo, Jesucristo resucitó y ese es el fundamento de nuestra fe. Qué importante, la salvación está en nuestra boca, confesarlo, ponerse de acuerdo, creerlo y estar de acuerdo en que Jesús es Señor, pero creer con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos cosas que tienen que estar conectados para la salvación del alma. La boca, con la cual se confiesa para ser justificado, y el corazón, con el cual se cree para la salvación. No es solo decirlo con la boca, pues dice la Escritura, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, te confesamos, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? No es solo con la boca, es creerlo con el corazón. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en él creyere. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, rico en misericordia. Porque todo aquel, lo vuelve a decir, todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo. ¿Por qué complicar la salvación? La justicia que Dios recibe es la que es por la fe, es la que es a través de Jesucristo. Esta justicia se centra en la fe que pongamos hacia nuestro Señor. Aquí está nuestro destino eterno. Aquí hablamos de estar en el cielo o en el infierno. Cuando ponemos la fe en nuestro Señor, antes que todo tenemos que escoger a Jesús como el Señor que reine en nuestras vidas. El señorío de Jesús es la confesión de la iglesia de Jesucristo. Tener a Jesús como Señor. Jesús es el Salvador, es verdad. Pero Él no solo debe ser nuestro Salvador, sino debe de ser nuestro Señor. Y al hacerlo nuestro Señor, es ponernos a disposición de sus mandatos, ponernos a disposición de sus órdenes. Porque Él es Señor, porque Él tiene derecho sobre nosotros. Él nos compró con su sangre, Él nos redimió, nosotros éramos esclavos. Estábamos entregados a la muerte, pero Él pagó el precio por nuestra vida. Él pagó con su preciosa sangre, la derramó por nosotros. Nos compró. Eso se llama redención, redimirnos. Él fue el pago. Él mismo fue el pago. En la antigüedad había esclavos. Culturalmente se vendían esclavos en la antigüedad. Todo aquel que pagaba 30 piezas de plata por un esclavo, el esclavo trabajaba en la casa del amo. 30 monedas de plata era el precio de su rescate. Y el esclavo se debía a ese amo que lo había comprado. No tenía elección, él tenía que servirle, pues había sido rescatado por el amo. Había buenos amos en aquel entonces. Muchos esclavos, cuando eran rescatados por esos amos, pasaban un tiempo sirviéndoles. Ellos se daban cuenta que esos amos eran buenos, que ellos tenían grandes beneficios de entregar su vida a esos amos. Después de 7 años, esos esclavos se dejaban libres. Era un año donde se liberaban los esclavos, después de 7 años. Pero ¿sabes? Muchos aceptaban servirle a esos amos, porque esos amos eran buenos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el mejor de los amos. Él pagó el precio por nosotros. Nosotros le debemos a Él obediencia, nos debemos a Él, debemos entregarle nuestra vida, pues Él pagó el precio por nosotros. Implicar ser salvo es hacer a Jesús Señor. Que ahora ya no viva yo haciendo lo que yo deseo, lo que los deseos de mi carne quieren, sino permitir que Cristo viva en mí. Y ahora hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le place, cumplir sus mandamientos. Eso es hacer a Jesús Señor. Que Él pueda tener injerencia en las decisiones de tu vida. Que Él pueda guiarte. Que Él pueda decidir sobre ti conforme a sus leyes sabias, conforme a su palabra, conforme a sus estatutos.
Algunos solamente quieren a Jesús como Salvador, pero no quieren a Jesús como Señor. Eso es imposible. Para ser salvo tienes que confesar, estar de acuerdo, vivir la realidad que Jesús es tu Señor. Y algo que demuestra que Él es tu Señor es la pregunta: ¿haces lo que tú quieres o haces lo que a Él le agrada? Si Él es tu Señor, deja que Él te guíe. Ya no hagas lo que tú deseas para ti mismo. Para esto murió el Señor, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que ahora vivamos para cumplir su voluntad. ¿Sabes que el infierno está lleno de gente que nunca quiso darle el señorío de su vida a Jesús? Por supuesto, Jesús dijo: en aquel día muchos que confesaron solamente me dirán: Señor, Señor, con sus labios. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos. Y entonces les dirá el Señor en el día del juicio: nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Cheque esa palabra. Nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra anarquía, hacedores de anarquía. Es decir, fueron hombres que, aunque con los labios solo fue una confesión verbal, dijeron: Señor, Señor. Pero siempre fueron anárquicos, siempre hicieron lo que ellos querían. Nunca permitieron ser guiados, nunca permitieron que su vida fuera ordenada a través de la palabra de Dios. Es decir, hay muchas personas que solo de labios lo han confesado, pero no le han dado el señorío de Jesucristo. No le han dado el señorío a Jesucristo en sus vidas. Haz a Jesús tu Señor. Esa es la salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús fue declarado Hijo de Dios por la resurrección y toda nuestra vida está centrada en esa realidad. Jesús no fue un hombre solamente, fue Dios mismo hecho carne, el Verbo, el Hijo de Dios hecho carne, que se vistió de carne humana para venir a vivir entre nosotros, quien resucitó. Es muy importante que le confesemos como hijos de Dios. Este es el día, este es el momento. Quizás algunos de los que me están escuchando sean religiosos, tienen una justicia propia, van a la iglesia, van a algún grupo. Sin embargo, no le has entregado el señorío de tu vida a Jesucristo. Sin embargo, no le has entregado la dirección de tu vida a Jesucristo. No has dejado que Él ordene tu vida. Entrégale tu vida. Hazlo a Él el Señor de tu vida y serás salvo. Cercano está de ti la salvación. Tú la puedes recibir el día de hoy por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo aquel que pone su confianza en Él, escucha, no será defraudado jamás. Si tú pones toda tu confianza en Él, no serás defraudado. La Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Esto nos asegura que no hay ninguna persona a la que Cristo pueda defraudar. Hay una manera de llegar al cielo. Es a través de Cristo Jesús. Hay una sola forma de ser salvos, y es entregando el señorío de nuestro corazón a Jesús. Hay un solo camino, es Jesús. Su nombre es Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es quien nos salvó. Su muerte y su resurrección nos hacen salvos. Y la fe es el canal para obtener esa salvación. En ningún otro hay salvación. Entrégale el señorío de tu corazón a Jesucristo. Responde al sacrificio de Cristo, entregándole tu vida a Él, entregándole tu capacidad de decidir,
La salvación se obtiene por la fe, por gracia y no por obras. Fue un regalo que se recibe por la gracia. Recibe ese regalo. No estamos en la capacidad, amados, de salvarnos a nosotros mismos por nuestras buenas obras. No podemos ser salvos por obras. Eso es lo que enseñan todas las religiones. La salvación por las obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer tal ritual, tienes que portarte bien, tienes que hacer buenas obras, tienes que hacer caridad, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Esas son todas las religiones que existen en el mundo. Pero hay una religión, la religión de la Biblia, que es totalmente lo contrario. Y lo que te dice es, no puedes ser salvo, no hay capacidad en ti para la salvación. Estás en bancarrota, no importa lo que hagas, no importa cuán bueno parezca que seas. Eres un pecador, estás apartado de la gracia, tu destino es el infierno. Pero, este es el pero, alguien obtuvo la salvación. Alguien hizo todo. Alguien cumplió los parámetros necesarios. Su nombre es Jesús. Por medio de la fe en Él, en lo que Él hizo, creer que su sacrificio es perfecto, creer que no hay nada más que hacer, más que venir a Él, aceptarlo, creerlo por la fe, te hará salvo. ¿Así de simple? Sí. Sí. Y eso choca con la mente humana. Porque la mente humana inmediatamente dice, es que hay algo que hacer, hay algo que hacer. No, no hay nada que hacer, no hay nada que tú puedas obtener. Él lo hizo todo. Él murió. Él dio su vida, Él fue perfecto, Él caminó en justicia perfecta. Él obtuvo la salvación y hoy la ha dispuesto hacia nosotros. No está lejos de ti, está en tu boca, está en tu corazón. Créelo, créelo. Pon tu confianza en Cristo, no en tus obras, no en tu capacidad, no es el hombre no puede hacer nada para ser salvo. Es a través de Cristo Jesús, es a través de la fe. Dice el libro de Efesios, somos salvos por fe, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque podríamos gloriarnos, llegar al cielo y decir, Señor, yo fui bueno, yo me gané esto. No, es a través de Jesucristo, a través de ese Cordero perfecto. La salvación es obtenida por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación se recibe por medio de la fe. Cree solamente y serás salvo. Pon toda tu confianza en Él. Él ha muerto y resucitado para el perdón de tus pecados. Él murió y resucitó para quitar de tu vida toda culpa. Él murió y resucitó para quitar de tu vida toda falta, todo pecado, para rescatarte, para salvarte. Ven a Cristo Jesús. No es tan complicado, no hay que complicar la salvación. Él lo hizo todo. Fue complicado para Él. Es verdad. Fue complicado para Él, no fue fácil para Él. Llevar una vida perfecta, llevar una vida santa, no pecar. Vivir la pasión, ir a la cruz. Él lo pagó todo. El sacrificio de Cristo es suficiente. ¿Puedes creerlo? Si tú lo crees, serás salvo. Cree en tu corazón, cree que no hay sacrificio humano, cree que no hay obra de hombres que pueda traer la salvación. La gloria no es de los hombres en la salvación, la gloria es del Señor. Él nos salvó, Él nos ha dado la salvación y vida eterna. En Él vivimos, en Él somos salvos.